Arturo Merino de Lama nació en Tumbes hace 63 años. Es un empresario, agricultor y político peruano. Él fue presidente del Perú por sucesión constitucional, luego de que se vacara al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente debido a presuntos actos de corrupción. Él tuvo un mandato bastante efímero, apenas de 5 días, del 10 al 15 de noviembre del año 2020, y tuvo que dejar el cargo debido a las protestas en su contra, la presión de los medios de comunicación, además de que la represión policial dejó un saldo de 2 jóvenes desaparecidos, los famosos Inti y Brian. El expresidente está aquí en ATV. Yo agradezco la especial deferencia que ha tenido para con nosotros de poder venir hasta nuestros estudios para que podamos conversar en vivo y en directo. Señor presidente, ¿cómo está? Encantado de saludarlo. Bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto, un placer. El gusto es mío, recibirlo y conocerlo. Tengo la oportunidad de poder conversar con usted por primera vez y siempre me ha llamado la atención que hayamos tenido un presidente por 5 días. ¿Cómo se sintió con ese momento histórico e histérico para muchos? Bueno, primero creo que fue una gran oportunidad para el país. La perdimos por la situación como se dio. Fue una conspiración la que se dio en el gobierno. Lamentablemente el Ministerio Público no hizo una investigación como debía haberla hecho. La señora Zoraida Ábalos, que fue la fiscal de la Nación en ese momento, estaba más bien ella en otra nota que no era la de investigar quiénes fueron los que mataron a esos jóvenes o asesinaron a esos jóvenes. Se pretendió hacerme la responsabilidad de la muerte de esos 2 jóvenes, cuando los planes operativos nunca los ejecuta, digamos, o los lleva a cabo el presidente de la República. Además que hay que tomar en cuenta que nosotros asumimos la presidencia el día martes 10 y nuestro gabinete asume el día jueves, el día viernes 13, el día viernes 13 asume nuestro gabinete. Prácticamente el gabinete fue a sus oficinas que estaban vacías, porque debemos recordar que había sido declarado un estado de confinamiento total. Los ministerios estaban sin trabajadores, pero todos esos trabajadores estaban trabajando a través de las redes, que fue el ataque sistemático que se dio en esa oportunidad. Y la vacancia presidencial, que yo felicito a esos 105 valientes congresistas que no permitieron que este señor, que estaba llevando una pandemia la más atroz, que nos dio como resultado más de 220.000 muertos, pero lamentablemente nos tenía drogados a todos los peruanos, al mediodía dándonos la noticia cuántos se contagiaban, cuántos se morían. No habían pruebas rápidas o no habían pruebas moleculares. Las pruebas rápidas dieron resultados desastrosos porque daban falsos positivos y falsos negativos. No habían pruebas moleculares. Los hospitales blancos, los famosos hospitales blancos, que prácticamente desangraron el Estado peruano porque cobraban miles de millones y no funcionaban muchos de ellos. Tenemos que las pruebas, en ese momento la Sinopharm, que eran las pruebas chinas, eran las de peor calidad en ese momento. Sin embargo, esas fueron las que se compraron en el periodo de Sagasti. Entonces, en consecuencia, el plan orquestado, sistematizado por los caviares, acompañados en este caso de los comunistas, le dio el resultado, y la cobardía de los partidos políticos que estaban en el Parlamento, porque especialmente los jefes de los partidos políticos, me refiero a la señora Keiko Fujimori, al propio César Acuña, que fueron los primeros en salir a decir que renuncie, fueron los que nos jalaron la alfombra. Era inviable nosotros quedarnos, porque ya declarar un estado de sitio en esas condiciones creo que hubiera sido nefasto para el país. Si ya se había vacado al personaje que principalmente le ha hecho tanto daño al país, y lamentablemente en contubernio con algunos medios de comunicación, porque nosotros habíamos dicho de que en el caso de las propagandas, los gastos de medios de comunicación se iban a suspender y todos se iban a poner a disponibilidad en la pandemia. Fue también un tema que nos atacaron, y a esto se sumó medios de comunicación donde habían médicos como el doctor Hurtado, que salía al mediodía y que decía que las marchas no contagiaban, y daban instrucciones a través de la televisión a los propios manifestantes dónde eran los puntos de encuentro, a dónde se iban a hacer las aglutinaciones de los jóvenes, que estaban pues prácticamente en un desfogue, porque habían estado encerrados cuántos meses del que se dio el 16 de marzo, y estamos hablando en noviembre, ya habían pasado más de 6 meses. Y tenía la ciudadanía en un día que nos decía que salen las mujeres, al otro día nos sacaba a los hombres a comprar los mercados o a los supermercados. Pues lamentablemente su sistema había dado los resultados que correspondían. Señor presidente, usted ha dado una lista de culpables, de arriba para abajo. ¿Y qué de culpable es usted? Nosotros, al contrario, fuimos los salvadores del Perú.
Porque si nuestro Congreso... Si hubiese sido El Salvador de Perú, no estaríamos como estamos. Pero ahí están las consecuencias. Lo que estamos viviendo el día de hoy... ¿Las consecuencias de un mal Salvador? No, las consecuencias de lo que estamos viviendo el día de hoy fue lo que ocurrió justamente en el mes de noviembre. Porque si ellos hubiesen dejado que esa asunción constitucional que nos correspondía, porque la Constitución así lo dice, no era porque yo había querido ser presidente, no. Nosotros habíamos salido en defensa de los más de 30 millones de peruanos. Y nosotros teníamos establecido un plan que si este plan hubiese funcionado, los resultados en el Perú fueran otros. No hubiésemos tenido como resultado al presidente Castillo. No hubiésemos tenido como resultado que el señor Sagasti fue la continuidad del señor... Usted ha hablado de conspiración. ¿Quiénes conspiraron con nombre propio? Conspiraron el Partido Morado de manera principal y a ellos se sumaron el resto. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo como partido principal? Porque ellos articularon directamente con el señor Vizcarra. Y Pero, Vizcarra ¿qué pasó, señor presidente? Porque, a ver, usted era un presidente legítimo. Usted fue presidente del Congreso. Era usted nuestro presidente constitucional. ¿Qué le faltó a usted? Fuerza, coraje, decisión, apoyo. Escoja una palabra. Bueno, yo creo que apoyo. ¿De quién? Apoyo de las fuerzas políticas. Pero era usted el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Sí, pero... Y como presidente de la República usted podía hacer un llamamiento a la policía, al ejército, a la aviación, a la marina. Por algo usted tenía un poder. Sí, usted estaba totalmente empoderado. Claro, pero los órganos del Estado en ese momento no estaban funcionando como debían funcionar. Había una debilidad. Recordemos que estábamos en un momento de pandemia y estaba en confinamiento. En este caso, la misma Policía Nacional, que tenía la tarea, digamos, de salvaguardar el orden, no fueron acompañados por parte del Ministerio Público, porque el Ministerio Público debió haber hecho detención, porque estábamos en confinamiento, estábamos con reglas de conducta, y esas reglas de conducta prácticamente se violaron. ¿Cómo el país estaba gobernado por un presidente que no tenía poder, que no tenía fuerza, y el que plan, no le hacían caso? Claro, el plan que se había estructurado es un plan que les resultó. Yo debo entender y lo comprendo, ¿no? Fue un plan que les funcionó y una Ave María no hace verano, una golondrina no hace verano. Yo podía haberme querido perpetuar en el poder, no era lo más recomendable porque ya la tarea del plan que habían estructurado ellos le dio los resultados que tenían. Y los partidos políticos que debían haber hecho la consistencia de haber respaldado, en este caso, la decisión valiente que habían tomado el Congreso, se acobardó. O sea, usted, en pocas palabras, ¿usted fue traicionado? ¿Hubo una traición contra usted? Claro que sí. ¿Y ese traidor tiene nombre propio? Si es el Partido Morado, ¿es Sagasti el traidor? ¿Lo traiciona a usted para él hacerse de la presidencia de la República? ¿Es así en pocas palabras? En pocas palabras, el traidor principal fue Martín Vizcarra. Ajá. El traidor principal y utilizó al señor Sagasti. Y el señor Sagasti, por hacerse del poder y darle continuidad a lo que había hecho el señor Vizcarra, lamentablemente lo aceptó así. Porque si tú analizas las consecuencias que se dieron desde el momento que nosotros empezamos a defender a los 30 millones de peruanos, ¿cuándo ocurre eso? Ocurre desde el momento que me toca asumir la presidencia del Congreso. ¿Por qué? Porque yo tenía experiencia parlamentaria. Yo había sido, ya era la tercera vez que era parlamentario. Y nosotros ya habíamos enfrentado, yo había enfrentado en mi región a los 4 o 5 gobernadores regionales en actos de corrupción. Teníamos preso a uno, del otro con orden de captura. Viñas. Estaba Viñas, estaba Wilmer Dios, estaba el propio señor Ricardo Flores. Que habían sido investigados. Al final los 3 estuvieron presos, ¿no? Estuvieron presos los 3. Estuvieron presos los 3. Qué mala suerte la de Tumbes para sus autoridades. Bueno, pero lo principal de esto es que nosotros debíamos enfrentar la corrupción. Y me había tocado a mí el año 2001, el 2006, investigar a Martín Vizcarra. Yo había investigado a Martín Vizcarra el nombre de Hilo. Y habíamos visto que era responsable, pero lamentablemente... O sea, fue una venganza, una represalia personal de Vizcarra. La mala suerte de Vizcarra es que yo haya salido congresista electo. Y que habiendo salido congresista electo en nuestro partido político, que tuvo la mayoría parlamentaria, que fueron 25, nos tocó, en este caso, asumir la presidencia del Congreso de la República. Y al asumir la presidencia del Congreso de la República me tocó defender a los 30 millones de peruanos como titular del pliego, en este caso del Congreso. Y el primer error mío que yo debo reconocer es la primera vacancia. ¿Por qué digo primer error? Porque quizás la explicación que yo di, por querer estorbar, digamos, algunas situaciones de algunos elementos, de algunos personajes, fue malentendida. Mi propio partido me cuestionó, porque cuando me dijeron a mí que por qué había yo llamado a las Fuerzas Armadas cuando yo nunca lo había llamado, mi respuesta en ese momento fue para dar tranquilidad al país. Y en realidad yo tenía que haber contado cómo habían sido las cosas. ¿Por qué porque para mí me parecía algo insignificante.
algo insignificante, pero que sin embargo... Ser insignificante, pero- mentir el presidente de la República y decir, sí llamé a las Fuerzas Armadas cuando no lo No, llamó. la- Mira, ahí o sea, están las consecuencias. Yo no fuera. dije, la respuesta mía fue, me dijeron, ¿por qué usted habló o llamó a las Fuerzas Armadas? Dije, para darle tranquilidad al país, cuando en realidad fue el edecán de la Marina, fue el edecán de la policía, quien utilizó el teléfono para hacer de conocimiento público porque estaba aterrorizado el Congreso, tú no tienes ni idea. Para mi presidencia fue puertas abiertas. Y cuando sucedió la primera vacancia, que fue a raíz del extinto ex Contralor General del Contralor General de la República, el señor Eder Alarcón, que él va a mi oficina en una comisión investigadora porque él era presidente de la comisión de fiscalización y me dice, me han llegado audios donde comprometen al señor Martín Vizcarra. Y quisiera que los escuche, le dije, yo no tengo por qué escuchar los audios, vamos a empezar el pleno, yo te pido que comenzando el pleno tú pidas la palabra, yo te voy a dar la palabra y lo ponemos al aire. Porque yo ponerme a escuchar audios por A o B me voy a comprometer en algo que yo no quisiera estar comprometido. Que el Perú entero sepa lo que está pasando. Ahora, en esos días, presidente, hubo muchas marchas. Pero esa fue la primera vacancia. Okay, esa primera vacancia fue realmente la caída, porque yo tenía el 80% de aprobación solamente en salir a ser, digamos, contestador de la manera como infamemente el señor Martín Vizcarra se había empoderado atacando al Congreso. Y a mí me tocó salir en defensa del Congreso. Usted defiende el Congreso, hace que salga el ejército, que salga la policía. No. O sea, ¿quién dio la orden? ¿O quién desobedeció? Lo que pasa es que los planes de contingencia, cuando hay desorden público, lo organiza la propia Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. De forma automática, tienen planes de contingencia. Ellos tienen planes de contingencia. De acuerdo a la coyuntura. Inclusive, cuando hay los primeros heridos que decían que tenían perdigones de plomo, ese primer, digamos, contención que tenía la Policía Nacional, ni siquiera la hace mi ministro, sino la hace el ministro que había sido de Vizcarra. La gente en la avenida Bancay lo que quería era llegar al Congreso y querían incendiar el Congreso. Era incendiar el Congreso. Así es. Estoy seguro que si usted dejaba que incendien el Congreso, la gente lo alzaba en hombros, porque estaban incendiando un poder corrupto, estaban incendiando a la peor imagen de la política peruana. En Alemania, recuerde usted, cuando el Parlamento alemán es incendiado, cambia la historia. Tal vez fue usted un demócrata en exceso que salvaguardó el edificio del Parlamento, pero si esa turba hubiese llegado y quemaba el Congreso, no hubiese Sagasti, no hubiese Castillo, no hubiese Dina, y usted seguiría siendo... Pero mira, Oscar Eduardo, ese Congreso en el cual yo estuve, yo estaba en 3 congresos, pero ese último Congreso fue un Congreso salvador de los peruanos, porque ese Congreso se fajó. Nosotros la primera sesión descentralizada que hicimos en Trujillo, que fuimos exponiendo nuestra vida, porque la intención de Vizcarra era que como él se había alimentado y se había fortalecido atacando el Congreso, cuando el fujimorismo tenía 72 parlamentarios, él creyó que al hacer una nueva elección, ese Congreso iba a estar al servicio de él. Y se encuentra, para mala suerte de él, prácticamente a una barrera que era impasable, que era la presencia en la presidencia del Congreso, que era mi persona, porque yo ya lo había investigado en el 2001, del 2001 al 2006, al señor Vizcarra, y lo habíamos encontrado responsable de las acciones, digamos, irregulares que había cometido, donde tenía, digamos, acciones de investigación penales. ¿Consecuencias de los cuales actualmente está siendo investigado? No, de eso no, porque él está siendo investigado por... O sea, usted le encontró delitos de robo, de corrupción. Delitos de corrupción, que había estado inmerso en el periodo de él cuando había sido director del proyecto especial Hilo de Moquegua. ¿Y por cuánto fue ese monto? Ese monto, eso es prácticamente parte de su riqueza que tiene el señor Vizcarra. ¿Es un hombre rico? Él hizo una compra de más de 40 hectáreas, 45 hectáreas, y además hizo una obra que nunca se llegó a culminar, una mega obra que era para su zona donde él vivía, para Moquegua. Sin embargo, estos problemas políticos que usted tuvo no fueron bien acompañados por su agrupación política. No. Su propio partido tenía muchos huecos, muchas aristas, muchas variables. No, lo que pasa que hay un tema, Oscar Eduardo, que hay que analizarlo a la magnitud de lo que realmente los peruanos debemos saber. El caviarismo ha penetrado no solamente el Estado para poder vivir del Estado, ha penetrado los partidos políticos. Mira, el partido nuestro está penetrado todavía y ha estado penetrado al más alto nivel. Porque hemos tenido nosotros un personaje que fue 2 veces secretario general nacional, que fue prácticamente 4 años secretario general nacional, que fue 8 años presidente del partido
¿Y dónde está ahora? Y que fue gobernador de Cajamarca. Está en el Partido Morado. Ay, ay, ay. O sea, fue un infiltrado del partido. Era un topo, Pero, era un espía, pero fue nuestro era un máximo, traidor. pero fue nuestro ¿Cómo se máximo llamaba ese representante, señor? el ¿Cómo señor se Mesías Guevara. Mesías Guevara. Fue nuestro máximo representante. Igual, el señor Johnny Lescano, que también está deambulando ahorita porque no tiene partido, fue secretario general nacional, le dimos la oportunidad que sea secretario general sin tener las condiciones, porque él era nuevo en el partido, lo dejaron que participe, no reunía los requisitos, fue secretario general nacional y fue candidato presidencial. Y al día siguiente que llegó, se fue con uno de los que abandonó el partido, que fue con Rita Ceballos. O sea, los partidos han sido penetrados, tenemos que reconocer eso. Así como el Estado está penetrado, Villares, que solamente lo que quieren es chuparle la sangre al Estado, lo tenemos los partidos políticos. Todos los partidos políticos se quejan de los caviares, ¿ok? Ahora les dicen caviares, antes les decían comunistas, rojos. Lo que pasa es que les gusta vivir como ricos y aparentan defender a los pobres. Así es. Eso es lo que hay que reconocer. Esa es la definición, esa es la definición política del caviar. Pero un partido que ha llevado 3 presidentes al poder, Fernando Belaúnde, Valentín Paniagua y Manuel Merino de Lama, es tan ingenuo para que le roben los huevos al águila. Pero ustedes que son expertos en política, han tenido gobierno, pueden ser tan fácilmente infiltrados por los caviares. No es eso mea culpa, sino una ingenuidad política. Paradójicamente tenemos que reconocer que en ese momento quien presidía Acción Popular era un infiltrado, que era el señor Mesías Guevara. Y los primeros petardos que recibí yo desde cuando asumí la presidencia del Congreso fue de ellos. Ellos habiendo estado conmigo un periodo parlamentario, el señor Mesías Guevara, el señor Lescano habiendo estado 2 periodos parlamentarios, habiéndonos sentado juntos. Sin embargo, fueron los principales depredadores de la presidencia de Manuel Merino de Lama en el Congreso de la República. ¿Qué decían ellos? Lo mismo que decía Vizcarra, que queremos gente nueva. Y nueva, ¿no? ¿Por qué va a ser Merino, que ha sido ya 2 veces parlamentario? ¿Por qué va a ser presidente del Congreso? Pongamos uno nuevo. O sea, ¿qué querían? ¿Novatos para que nadie defienda a los 30 millones de peruanos? Fue muy sui generis, ¿eh? Que un presidente dure solamente 5 días. Pero mira en la historia contemporánea. Mira qué tal organización, qué tal no, y qué tal debilidad del mismo Estado. Bueno. Inteligencia. Bueno. Debilidad política de ustedes. Y usted mismo como gobierno. Usted como jefe supremo de las Fuerzas Armadas tenía toda la información de inteligencia. Es que una cosa... Por eso, con todo respeto, ¿le robaron los huevos al águila? No. Mira, Eduardo, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. No sé. ¿Por qué te digo esto? Porque los 5 escasos días, primero que había todo un plan sistematizado de ellos, que decían que nosotros estábamos, digamos, confinando para poder sacar a Vizcarra. Que todo se da a raíz de la primera vacancia. Porque nosotros, si no hubiese ocurrido la primera vacancia, que prácticamente por las decisiones propias de los partidos políticos de ese momento, dijimos esa vacancia que no debe prosperar. ¿Y por qué dijimos no debe prosperar? Que debió haber prosperado. Porque lamentablemente en los audios que hubieron audios que quitaban la proporción de la magnitud realmente de los hechos graves que había cometido el señor Vizcarra en manipular a sus secretarias, para que engañen al Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, esa debilidad yo salía a las calles, porque las calles estaban vacías, y la gente en las calles de la ventana te gritaban, muy bien, presidente, pero no lo vaquen. O sea, la gente estaba contenta que salía como contestatario a la hora que atacaba al Congreso, como un contestatario del Parlamento, porque el Parlamento había que defender, no el Parlamento, no había que defender a los 30 millones de peruanos. Nosotros lo hicimos así, con esa seriedad. Por eso cuando yo me doy cuenta que en los escasos 5 días, yo demoro 3 días prácticamente para tener mi gabinete, y 2 días cuando ya mi gabinete empieza a renunciar, porque yo no es que renuncie de cobarde, al contrario, yo renuncio por responsable, porque yo no podía dejar que el país en ese momento quede a la deriva. ¿Por qué? Porque el ataque era sistemático. El ataque era de todos los medios, de casi la mayoría de medios de comunicación. ¿Por qué renuncia? El ataque era de los artistas, porque les habían dado los famosos reactivas, y utilizó Martín Vizcarra reactivas para poder... Porque hubo un error político cuando ustedes dicen que van a cortar la publicidad a los medios de comunicación. Ese es el error político. O sea, fue un error político porque les dieron donde más les duele, en el bolsillo. Exactamente, pero... Entonces, toda acción produce una reacción. ¿Sí? Y la reacción fue supervivencia. Exactamente. En esta selva de cemento... Estamos de acuerdo. ¿Me atacas? Sí. Te defiendo. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso no te lo discuto. Pero sin embargo, la historia nos está dando la razón. ¿Por qué motivo y por qué razón? Porque los hechos que sucedieron cuando a mí los jóvenes eran los que atacaban, supuestamente, y lamentablemente el propio alcalde de Lima Metropolitana, el señor Jorge Muñoz, escondió las cámaras. Porque si en ese momento se descubre
que los jóvenes habían sido asesinados, que no habían sido asesinados por la policía, sino por personas, digamos, o operadores propiamente de estos personajes nefastos de la política peruana, el resultado hubiese sido otro, porque nosotros en una semana más descubríamos que se habían vacunado 1.200 personas, y que esas 1.200 personas, ¿quiénes eran? ¿Qué habían? Ministros, habían congresistas, habían altos funcionarios. ¿Cómo estaban de mal? Porque Jorge la Muñoz debilidad llega con Acción Popular. No, la debilidad institucional de los partidos políticos. No Acción Popular, Acción Popular está inmerso, estamos de acuerdo. Pero es la debilidad institucional. Acción Popular. Así como fue Muñoz de Acción Popular, así como fue Mesías Guevara de Acción Popular, así como fue Lescano de Acción Popular, fueron prácticamente instrumentos que utilizaron este sistema para podernos atacar y poder debilitar y poder no darle sostenibilidad. Y además de eso, que los escasos 5 días cometí yo el error de no recibir el bastón del mando de las fuerzas. Que era un gran detalle, no me había percatado de ello. Que era un tema que... ¿No recibe usted ni el bastón ni el broche? No, pues yo no recibo, porque era de hacer una ceremonia, y esa ceremonia no se llegó a hacer. El broche sí me lo pusieron. Pues, ahí está la Entonces, ¿y cuál fue el tema? Porque todo el mundo atacaba, estamos en pandemia y queda la deriva del país. Y nosotros nos dedicamos a escoger un gabinete que de repente, podrían decirme, no era el apropiado porque habían personas de mayor edad. Sí, pero lo que necesitaba en ese momento era salvar al país de la pandemia, salvar al país de la crisis económica, y las medidas que nosotros íbamos a dar eran en gran parte la solución. ¿Quién era el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en ese entonces? En ese momento era este señor... ¿Cueto era? No, ya había salido. No, ya había salido. Montoya también. No, estaba tampoco Montoya. Era de aquí ahora nos vamos a acordar. Y pero bueno, le dieron un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Y nosotros pusimos un pie al costado porque era lo más recomendable. Pero hubo la cobardía del Parlamento. ¿Y dónde? Qué bien que tome la palabra cobardía, porque, con todo respeto, decían que el cobarde fue usted. Por lo mismo, señor presidente, que usted recién da la cara. Recién nos está contando estos pormenores. Lo que pasa, Oscar Eduardo, que hay todo un plan orquestado. Yo te agradezco que me hayas dado la oportunidad de estar aquí en tu set para poder contar nuestra verdad. Que cuando yo hice este libro lo hago casi artesanal. Y lo hago porque yo empecé a notar que, por ejemplo, el señor Sagasti empezaba a pedirle cuentas a los ministros de Vizcarra y no a los ministros de Merino. Así habían estado 5 días, habían sido ministros y él tenía que pedirle a quienes ellos habían sucedido. Y cuando yo hago y reclamo, recién empiezan a llamarlo ya en segundo plano a los ministros que fueron de Merino. Entonces hago el libro para yo contar la historia de las cosas que habían sucedido, de los eventos que habían sido dados en el Congreso. ¿Ahí están los detalles? Aquí hay varios detalles y que quizás no fueron tan amplios porque yo ya estaba en una investigación porque a mí se me pretendía ser responsable de los 2 muertos, como bien tú has dicho. ¿No es usted el responsable? No tenía ni una absoluta responsabilidad. ¿Es usted el responsable político? Sí, pero el responsable político es el ministro, no el presidente de la República. Porque si no, imagínate el caos que se originaría en un país como en el caso. ¿Por ello? No, mi proceso ya terminó, pero imagínate que si fuera el caso como para que veas cómo funcionan los caviares. Con Merino, el responsable Merino, el asesino, con 2 muertos. Y con Vizcarra, cuando va a la discoteca Restobar, ¿cuántos muertos hubieron? ¿Cuántos jóvenes murieron? Y nunca hubo ninguna sonada contra él. Cuando el señor Sagasti hace desobediencia a la ley de promoción agraria y mueren 8 personas y luego mueren en el N otras personas más, tampoco no hubo responsabilidad de Sagasti. Claro, con usted 2 muertos, Vizcarra reconoce que en su mandato murieron 80.000. Hay 80.000 muertos. Hubo más muertos en su gobierno que con Abimael Guzmán. Así es. Muchísimos más muertos. Y ojo, que la responsabilidad de Vizcarra no son los 80.000, sino los 240.000. Claro, por eso yo le dije eso. Porque llevó mal la pandemia. Pero él dice que no, míos son solo 80.000. Y además un tema... De otros gobiernos, pero... Un tema que yo lo conversé con Vizcarra, y es bueno que lo digamos, en un Consejo de Estado, que había la posibilidad, que habían en el Perú 3 laboratorios de alta tecnología alemanes que podían procesar hasta era 1.000.000, hasta 14.000 pruebas diarias. ¿Y qué le dijo? Hasta 14.000 pruebas diarias, 14.000 pruebas diarias. Teníamos uno en Tumbes, teníamos uno en Trujillo, teníamos uno en Arequipa. ¿Qué le dijo? Y dijo que ese era el negocio que querían los empresarios y que él no podía someterse a los empresarios. Y sin embargo, en el caso de Tumbes, al empresario de Tumbes le hicieron que haga todas las reformas, había así por haber, y nunca llegaron a dejar que ese laboratorio funcione
para hacer los descartes y las contingencias de la pandemia desde Piura, desde Cajamarca y Tumbes, hasta Lambayeque. No dejaron que funcione. ¿Y cuál fue el problema de la pandemia? El problema de la pandemia, los que viajábamos y exponíamos nuestra vida, porque yo sí viajaba. Yo viajé a Tumbes, viajé a Piura, hicimos un pleno en La Libertad. Y cuando hicimos el pleno en La Libertad nos empezamos a dar cuenta que habían temas que no se contaban, que el Perú no lo sabía. Y ahí empezó a preocuparse el señor Vizcarra y a toda costa quería que el Congreso, a través de los medios de comunicación, atacándonos sistemáticamente, porque no teníamos periodistas en el Congreso para dar nosotros nuestras declaraciones, no, sino a través de los medios decían, Congreso irresponsable, se van a Trujillo a sesionar, una sesión descentralizada. Y el día que toca la vacancia de Vizcarra, que era el día 9, nosotros teníamos un pleno descentralizado en Abancay, que era el día 7, el 6 era el día viernes 6. Y él, a través, digamos, no él, sino a través de inteligencia nos pasaron una comunicación de que iban a haber atentados contra parlamentarios en Abancay. Porque nosotros para llegar a Abancay teníamos que ir hasta el Cusco y de ahí por tierra. Claro. Entonces yo tuve que suspender ese pleno porque no podía poner en peligro una situación de la naturaleza que había, pero sí teníamos denuncias gravísimas en Abancay y yo me comprometí que yo iba a ir a Abancay personalmente solo con la mesa directiva para poder recibir las denuncias que habían en Abancay, porque ya habíamos estado en Piura, había ido yo con uno de mis vicepresidentes y habíamos visto que tenía en La Videna, en Piura, un hospital que se había pagado 4 millones de soles, que no tenía planta de oxígeno, que estaba parado. Y en Tumbes había sucedido otro hospital con 2 millones de soles que no funcionó nunca, que nunca atendió, y lo que hacían era sacarnos plata a todos los peruanos. Pues... O sea, esas cosas es la que la población debe saber. Esas cosas son los que los jóvenes el día de hoy, cuando se encuentran en la calle, y los padres de familia a veces se acercan a pedirme disculpas porque sus hijos marcharon contra mí, porque los utilizaron. Y las normas que nosotros íbamos a dar, si nosotros llegábamos al día martes, la historia del Perú era otra. Pero yo tuve que renunciar el día domingo porque ya tenía medio gabinete fuera. Yo había armado un gabinete en crisis. Y luego de esa crisis, ya con los muertos encima, volver a armar un gabinete, para mí era una irresponsabilidad y era poner, digamos, en peligro a todo el país. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que se escuchaba? Que iban a quemar el Congreso y que iban a quemar Palacio de Gobierno. ¿Y qué es lo que sucedía? Mañana, tarde y noche, el presidente del Congreso encargado me llamaba y me decía, Manuelito, nosotros te estimamos, pero te vamos a vacar. Yo iba a durar 9 días más. Me iban a vacar y posiblemente ya no iban a haber 2 muertos, sino por lo menos iban a haber 10, 15, 20 muertos. Sí, por eso hay doble rasero, ¿no? A usted lo vacan por 2 muertos. Dina Boluarte, ¿cuántos muertos tiene? Tuvo más de muertos, pero ha tenido respaldo del Congreso. Se supo manejar. O sea... Más muñeca. No, el respaldo del Congreso. El error, la debilidad nuestra, la debilidad nuestra ha sido porque nosotros teníamos un gobierno de 8 meses y la Dina tenía un gobierno de más de 3 años. Es una diferencia, o sea, no puede haber un tema comparativo entre la Dina conmigo, porque eran 2 cosas diferentes. Porque yo iba por 8 meses a hacer una transición y estoy seguro que el Perú iba a quedar en mejor condición y hoy día la historia fuera otra. Sin embargo, Dina iba a estar casi 4 años. ¿Qué sintió cuando le ponen la banda? ¿Qué sintió cuando le quitan la banda? ¿Qué fue lo que pasó durante esos momentos? ¿Usted rió, lloró? ¿Cómo fue el apoyo de la familia? Cuéntemelo después de la pausa comercial. Ahorita volvemos, estamos con el expresidente de la República, Manuel Merino de Lama, en una entrevista exclusiva a través de Franco y Bravo por ATV+. No cambie de canal, ahorita venimos. Mañana Julio Zavala. Soy Oscar Eduardo Bravo, está usted en Franco y Bravo por ATV+. Conversamos con el expresidente de la República, Manuel Merino de Lama, de las filas de Acción Popular. Fuera del nacimiento de sus hijos, ¿el momento que usted recibe la banda presidencial fue el momento más feliz de su vida? Bueno, en realidad yo he recibido felicidades en mi vida en las 3 oportunidades que mi pueblo me dio la facilidad de haber llegado a ser parlamentario. Y las 3 oportunidades yo he trabajado no solamente por mi región a la que yo salí elegido, sino por todo el país. Pero también es cierto que la aspiración más grande de un político es llegar a ser presidente de la República. Y a mí me tocó, por mandato constitucional, ser presidente de la República. Pero yo quizás en ese momento no sentí una alegría de llegar a tener... ¿Qué sintió una vez que tuvo la banda presidencial? Una gran responsabilidad, porque el país ya estaba movido. El país se empieza a movilizar desde la primera vacancia y desde la segunda vacancia, desde que se presentó la segunda vacancia. Las movilizaciones fueron desde los 9 días que estuvo, los 5 días que estuvo, porque el mandato de una vacancia presidencial es o el 5.º día al 9.º día.
La primera vacancia la hicimos al 5.º día de haberse presentado. Y la última la hicimos al 8.º día o al 9.º día, al 8.º día. Y él nos pedía que la retraigamos al 5.º día. Nosotros dijimos, no, tenemos que dejarla al 9.º día. Al 9.º día la hicimos. O sea, a los 9 días para que él pueda ir a defenderse. Sí. Y un tema muy importante que creo que tenemos que decirlo es que la cantidad de votos que se sacó con Vizcarra no se sacaron ni siquiera en este Congreso con Castillo. Nosotros sacamos 105 votos, sin que vote el presidente del Congreso. O sea, hubo una respuesta contundente de los congresistas. Pero también es cierto, y por eso yo digo una cobardía de sus líderes principales, porque el Congreso se arrodilló y por primera vez en la historia las minorías gobiernan a la mayoría. Ahora, quien asumió la presidencia tenía 7 parlamentarios. Quien asumió la primera vicepresidencia tenía 6 parlamentarios. O sea, bancadas pequeñísimas dominaron el Congreso. Ahora, usted habla de estrategia caviar, que los caviares hicieron el golpe de Estado, se pusieron de acuerdo. ¿Y qué otros entretelones más hay? Porque asume Sagasti. Pero acordémonos que antes de que asuma Sagasti, el plan que tenían estructurado ellos, y lo dijo el Partido Morado en un pronunciamiento público que hizo, que retorne Vizcarra nuevamente a la presidencia de la República. Y para que retorne Vizcarra a la presidencia de la República pusieron como candidata a la presidencia del Congreso, que iba a ser presidente de la República, a Rocío Silva Santisteban, que luego es traicionada por el mismo Sagasti. Por el mismo Sagasti. Claro. Ya, y luego Sagasti tiene un paso efímero por la presidencia y es Pedro Castillo el elegido. Pero ahí también hay arreglos, porque por ejemplo, cambia la disposición para que el secretario del presidente de la República le bajan los requisitos y ahí calza Bruno Pacheco, al que le encuentran los $20.000 y que propicia es el inicio del fin de la caída de Castillo. Pero lo que pasa es que... O sea, todo estaba arreglado, todo estaba conversado. Hay un tema, Óscar Eduardo, que creo que el país debe saber. Bueno. Los últimos 6 presidentes están en proceso de investigación por actos de corrupción. Si nosotros vamos solamente a un tema, a los negocios que se hicieron con las empresas chinas, tienes una respuesta a eso que acabas de comentar tú. Las empresas chinas más o menos se han licitado 100 obras por casi 10.000 millones. Sí. Y en esas 100 obras, el gobierno del señor Vizcarra licitó 64 obras, si no me equivoco. 64 obras por un monto de casi 4.000 millones, más de 4.000 millones. El gobierno de Sagasti licitó 13 obras por un monto de casi 2.000 millones. ¿Hay corrupción en ambos? Y el gobierno de Castillo licitó 17 obras por un monto de igual casi de 2.000 millones. Está dando a entender que el gobierno chino, porque son empresas del gobierno chino, pero recordemos metió la mano en la política peruana. Pero recordemos que solamente en 3 investigaciones que se hicieron se devolvió primero 750.000 soles y luego 300.000 soles, creo. Sí. Solamente en 3 investigaciones que se hicieron contra el señor Vizcarra. Y luego había un silencio absoluto, porque si se hubiese hecho una investigación de esas 100 obras que se licitaron, que por lo menos hay votadas en el país, que no han sido culminadas, calculo yo 4.000 millones de las empresas chinas, si se hubiese hecho la investigación y que se permitió con normas expresas, como tener un banco chino que solamente era pagar cartas fianzas aquí en el Perú, es parte de la corrupción que ha habido. O sea, inteligentemente el señor Vizcarra, cuando vio que había problemas con Odebrecht, hizo el viaje a la China con PPK, negoció con ellos y apenas asumió la presidencia, ¡pum!, fueron todas las negociaciones. Interesante y grave lo que usted dice, porque en todo caso las empresas chinas no son empresas privadas. No, son empresas del Estado chino. Del Estado chino. Ese es un Estado comunista que tiene una economía muy sui generis, pero tienen un sistema medio mixto, porque son empresarios chinos que las ayudas y las cooperaciones que hacen, ellos piden como preferencia que se lo den a sus mismos... Por eso, entonces acá ha habido injerencia en la política peruana del gobierno chino, directamente. Han metido la mano en la política peruana, con plata, con dinero, con billetes. Esas investigaciones, si el Ministerio Público, el Poder Judicial, en lugar de estar enfrentados con el Ministro del Interior, hicieran las investigaciones como corresponde, porque investigación que tarda, justicia que tarda no es justicia. La justicia. La justicia tiene que hacerse inmediatamente y tiene que procesarse para que la gente sepa lo que pasó y para que no estemos 8, 10, 12, 15 años, muchos de ellos archivados porque se vencieron los plazos, porque se congelaron y al final todos quieren salir libres. Señor presidente, ¿tiene usted algún proceso pendiente? No tengo ninguno. ¿Tiene alguna denuncia? Las 2 investigaciones que se hicieron contra mi persona, echándome la culpa de los personajes de estos jóvenes que murieron,
terminaron archivadas en el Congreso. O sea, usted va a ser el ave raris de los presidentes. Bueno, Va a ser de los presidentes actuales el único que no va a estar preso. posiblemente. Gracias a Dios. Gracias a Dios, posiblemente. Y lo que sí tenemos que decir nosotros, que aquí hay temas trascendentes, importantes, y que lamentablemente el gobierno de la señora Dina Boluarte no los está viendo. ¿Cómo calificaría usted este gobierno? Bueno, es un gobierno que ni siquiera podría decir que está en neutro, sino que no sabemos a quién obedece. Si tú ves estos cambios que se están dando de ministros y son ministros de repente allegados a los que lo están apoyando, pero como no quieren ellos dar notoriedad de que es gente de ellos, ponen gente de segundo o tercer nivel, no ponen gente de primer nivel. Ahora, es lo que necesitaríamos para sacar adelante el Perú. Usted ha sido presidente de la República, tendría una visión de cómo solucionar un problema tan álgido. Después del terrorismo, el problema de la seguridad ciudadana es lo que más nos agobia ahora. Así es, se necesita mano dura. ¿Sí? ¿De qué forma? Se necesita mano dura, primero que las decisiones que tengan que tomarse tengan que aplicársele a toda la ley. Pero aquí no, cuando hay preferencias, a uno sí, a otro no. Por ejemplo, yo acabo de ver dos situaciones que la podemos comentar. Un joven de 17 años que roba un teléfono a una niña de 16 años, la gana infragante y está 15 años preso, sentenciado. Y tienes toda esta gente que ha desfalcado el país y nunca están sentenciados. Siguen en investigación tras investigación y seguimos en los procesos sin empezar una investigación que debería culminar sancionando a esos personajes. Pues lamentablemente en esa condición el Perú no avanza. Y la gente que quiere ser autoridad, que hoy día vemos más de 30 parlamentarios, no es porque quieran salvar al Perú, sino que porque ven que él hace lo que le da la gana, coge lo que no es de él y no le pasa nada, entonces yo también quiero entrar a eso. ¿Tú sintió responsabilidad, una gran responsabilidad cuando le dieron la banda presidencial? ¿Y qué sintió cuando se la quitaron? No me la quitaron, yo mismo renuncié. Ok. Pero sin embargo, yo al sí, entregarla, al desprenderse... nostalgia y pena porque quien perdía no era yo, sino el Perú. No perdía yo, perdía el Perú. Porque lo que nosotros íbamos a hacer, creo que las condiciones fueron otras. Nosotros íbamos a dar un bono de los 30 millones de peruanos de 1.000 soles. Nosotros íbamos a dar la gratificación, la íbamos a aumentar de 300 soles a 500 soles. Dimos el FONCOR, que era para fortalecer los gobiernos regionales, que hasta ahora está en aplicación ya, que es el 2% de IGB para los 25 gobiernos regionales. Pero todo está lindo, pero nada de eso se Y dimos, lamentablemente, con mucha pena tengo que decirlo, los ahorros de los trabajadores, que fueron las AFP, a más de 4 millones de peruanos porque tenían que salvarle la vida a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, porque el Estado no estaba respondiendo como tenía que responder. ¿Por qué? Porque en un país como el Perú, estábamos recibiendo ayuda de oxígeno de Ecuador. Que no quiero menospreciar a Ecuador con eso, sino claro. Siendo un país tan pequeño, tenía mejores condiciones. Es como que nos ayude Bolivia. Así es. Y encima habíamos comprado una vacuna que era en ese momento no era la mejor vacuna. Nosotros teníamos una donación desde el Congreso por 3 millones de vacunas, donde era 1 millón de Pfizer, 1 millón de Moderna y 1 millón de Johnson & Johnson. Y cuando yo hablé eso, con Vizcarra dijo que no había licencia ni había permiso sanitario para que esas vacunas entren al país. La política en el Perú es muy cambiante. En el Perú dicen que las 24 horas, los 365 días del año, las condiciones están dadas para un golpe de Estado. Siempre somos noticia, no es inusual. Somos como los bolivianos, golpe de Estado, sacaron al uno, sacaron al otro. Solamente nos ha ganado Argentina, que una semana tuvo 5 presidentes, ¿no? Pero somos inestables políticamente. Y entonces nuestra economía decae, porque el inversionista que está viendo una situación inmanejable en la política, en la justicia, con una justicia politizada, ¿cómo va a invertir para que el país crezca? ¿Qué hacer contra ello? ¿Cómo salir de este hoyo que siempre criticamos? La justicia está politizada, el Poder Judicial, la Fiscalía, pero no se hace nada. No hay alguien que tenga la luminosidad para decir, esto se arregla de esta manera. ¿La podrá tener usted, señor presidente? No diría si la podría tener yo. Lo que sí te podría decir es que mi partido político sí la tendría, Acción Popular. Porque es un partido que tiene 68 años de vida institucional, que hemos sido gobierno 4 veces. Sabemos cómo se tiene que gobernar. ¿4? ¿No son 3? 4 veces. A ver, cuénteme. 2 veces de la UNDI. Allá. Una vez Paniagua y una vez nosotros. 4 veces. Sí, Álvaro, tiene razón. Entonces, 4 veces. Sabemos cómo hacerlo y estoy seguro que hay un plan sistemático contra Acción Popular, porque Acción Popular tuvo 25 parlamentarios. Cuando me tocó ser presidente del Congreso, Acción Popular tuvo 25 parlamentarios, porque no teníamos candidato presidencial.
¿Eso qué significa? Que el Perú había empezado a tener esperanza en Acción Popular. Luego nos han atacado sistemáticamente con los famosos niños, con los mochasueldos, que no han sido solo de Acción Popular, sino de varios partidos políticos. Casi de todas las bancadas de este Congreso. Pero sin embargo, el ataque ha sido contra Acción Popular. ¿Por qué? Acción Popular no hemos tenido casi 10 años de dirigencia nacional. Es que tampoco, digamos, hay mucha comunicación. Por ejemplo, Carlos Cavazza, de Sky News, es un hombre de prensa, de publicidad y marketing que sabe muy bien cómo llegar a los medios de comunicación, ¿no? Y tal vez si vuestra agrupación política lo que les falta es eso, estrategas comunicacionales. Mira, Carlos Cavazza, Skynet, es un personaje, pues para mí mi respeto, porque yo lo veo siempre en el partido, es un aficionado, digamos, del partido, y que en la comunicación tiene esa expertise. Sí, pues. Pero también es responsabilidad Además es hijo nuestra. de populista. Claro, es hijo populista, pero también es responsabilidad nuestra como partido político que no le damos el sitial que debemos darle de repente, o no se le ha dado el sitial. Hoy día el partido ya tiene sus órganos de gobierno. Ya tenemos un presidente del partido, ya tenemos un secretario general del partido, tenemos secretarios provinciales de... ¿Se acuerda usted del nombre del presidente del secretario general ¿En este momento? de su partido? Ah, claro que sí. ¿Quiénes son? Julio Chávez es el presidente del partido y Juan Abate es el secretario general nacional. Secretario general nacional del partido. Entonces, pues ya tenemos nuestros órganos constituidos y ahora lo que nos toca con órganos, digamos, constituidos es hacer una reforma, digamos, de los estatutos del partido para que el partido sepa defenderse. Antes, la decencia política era ¿cuál? Cuando tú tenías un problema, tú eras parlamentario o diputado o eras senador y tenías un problema como persona, ¿qué era lo que hacías tú? Decentemente pedías licencia, Sí. apartabas del partido y salías a defenderte. Claro. Ahora no, se atrincheran, al contrario. Encima que no saben defenderse, se atrincheran al partido. Entonces ya la agresión ya no es sobre el congresista, sino la agresión es sobre el partido político al cual tú perteneces. Ahora, no solamente Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua, personajes como Gastón Acurio, Javier Arbonardini, Manuel Ulloa Elías, en fin, El mismo Víctor Andrés García Belaúnde, que tal, Vitocho, ¿sí? Raúl Díaz Raúl Díaz Canseco Canseco, Terry, así es. ¿no? Son personalidades que muy bien pueden representar a su agrupación. Últimamente el exaprista Alfredo Barnechea ha llegado a las filas de ustedes, pero al parecer no ha cuajado, ¿no? En el mundo populista, no hay... Bueno, de los que tú has mencionado, uno de los que ya ha lanzado su deseo de ser candidato a la presidencia de la República es Alfredo Barnechea. Ah, va a ser precandidato. Él ya ha anunciado que él va a ser precandidato. También Víctor Andrés García Belaúnde. También a Raúl Díaz Canseco se le está pidiendo. Ya él dice que no quiere saber nada de la política, pero hay gente que le sigue y que lo pide. ¿Y usted, Igual, en el caso mío también hay gente que me pide. Pero, sin embargo, yo creo que no por mucho madrugar se amanece más temprano. Pero usted podría ser también candidato a Acción Popular. También podría ser. ¿Gustaría ser presidente, candidato yo a la creo presidencia? que hay que ser conscientes de que lo que está sucediendo el día de hoy, donde vemos más de 40 partidos políticos, estamos en una demencialidad que todos nos creemos salvadores. Y creo que ahí hay que dar un paso, digamos, atrás para dar dos adelante, haciendo un análisis de la que mejor le convendría al país para que realmente podamos corregir todas estas irregularidades de las cuales hemos comentado. Pero en todo caso no se corre. No, Usted no. puede ser candidato a la presidencia. Yo no me corro. Está anunciando No que me corro como porque- precandidato a la Porque he presidencia. asumido la presidencia en un momento de crisis. Ojo, porque cuando me tocó asumir la presidencia, hubieron recomendaciones de algunos políticos que me decían que yo renuncie a asumir la presidencia de la República. De algunos amigos me dijeron, pero mejor renuncia porque hay crisis. Pero usted política. tuvo un Yo respaldo. digo, pero ¿por qué voy a ¿Por qué va a renunciar? renunciar? Si Yo renuncio al contrario, más bien yo ahí me voy a ser responsable, porque si yo renuncio y se arma una crisis, se acobardó de asumir la presidencia. Por del eso presidente del es Congreso. importante este diálogo, señor presidente, porque mucho se ha hablado de Inti de Brian y mucho se ha hablado de cobardía, que Manuel Merino de Lama se chupó. Sí, pero Le no. faltó amarrarse bien los pantalones y por eso se fue del poder. Pero justamente está usted aclarando todas estas situaciones. Exactamente. Hubo traición, Hubo hubo traición. conspiración, Conspiración. hubo malos manejos, Así hubo es. corrupción política, lo que significó que lo golpeen y lo saquen de Palacio Y de hubo Gobierno. un plan estructurado que era justamente para generar una inestabilidad. Recordemos que a mí me quisieron denunciar por conspirador. La idea del señor Vizcarra y de todo su grupo era, digamos, denunciar al presidente del Congreso por conspirador, meterme preso y después que me defienda. Y pasó el tema hasta que pasaron los 8 meses y yo defendiéndome iba a salir como inocente, pero no iba a terminar mi periodo. Ahora, Y hubieron constitucionalistas que salieron a decir que una conspiración no podía ser telefónica. Fue a raíz de la primera vacancia por esas llamadas telefónicas a los comandantes generales. presidente, ¿y por qué tendrían que elegir Acción Popular?
¿Cuál es el plan de gobierno que los diferenciaría? Tenemos una crisis política, social, económica, cultural, de seguridad ciudadana. Vivimos en crisis desde que hemos nacido como nación. Cuando Vargas Llosa dice cuándo se jodió el Perú, fue cuando nació el Perú, tal vez con la llegada de los españoles. En ese momento hay un quiebre, pero con tantos problemas, ¿cuál es la solución? ¿Por qué Acción Popular tiene que ser la alternativa de cambio? Un partido que ya ha sido gobierno durante cuatro mandatos. 4 veces, 4 mandatos. 4 mandatos, ¿no? Y ahora, ¿por qué los tendrían que elegir? ¿Cuál es el diferencial? ¿Qué de diferente ofrecen? ¿Cómo solucionan los problemas del país? Bueno, primero que tenemos experiencia de mandatos presidenciales, primero. Segundo, que es un partido que ha conocido el Perú profundo. Sabemos los problemas que ocurren, digamos, en Puno, como los problemas que ocurren en Tumbes, como los problemas que ocurren en Tacna, que son muchas veces diferentes, pero que tienen que tener una misma solución. Y que esa capacidad sí la tiene Acción Popular. Porque si tú vas a la punta de un cerro, el cerro más lejano, encuentras un populista que te está contando el problema que tiene. Entonces tú tienes que recoger el problema de ellos y convertirlo en una oportunidad para ellos. Y Acción Popular sí tiene esa condición, que creo que es la que el día de hoy necesita el Perú. El Perú no puede ir a jugarse una suerte, digamos, de una rifa o una suerte de sacarte, digamos, un apagón, cuando encuentran pues una gama de candidatos que todos se creen salvadores y todos de una u otra manera devienen de algún movimiento que ha sido, digamos, un proyecto personal y no un proyecto nacional. Acción Popular tiene una ideología que es nacional, que conoce perfectamente la verdad de la realidad del Perú profundo, y creo que es lo que necesitamos el día de hoy, es alguien que conozca el Perú profundo y que tenga las agallas de poderle poner un paralé y poder descaviarizar al país. El país hay que descaviarizarlo. Si no lo descaviarizamos, lamentablemente estamos minados por estos personajes que le han hecho tanto daño al país y que son los que el día de hoy tienen el país como está. ¿No será que están haciendo crecer el monstruo de los caviares, y no son tan bravos como los pintan? No, lo que pasa es que ahora se han dividido. Pero siempre han estado divididos, no, pues, pro chino, pro albano, pro soviético, pro Cuba. Es que en esta corrupción, como a nadie lo sentencian, hay muchos dineros sueltos. ¿Usted cree que solamente el señor Martín Vizcarra con Perú Primero es él solo como candidato? Ya, pero sí, tiene varios candidatos. Siempre hablan de los caviares, o sea, definamos qué personas, quiénes son en concreto. Bueno, son prácticamente personas intelectuales que lo que han aprendido es a vivir del Estado, pero no a servir al Estado. Y esos personajes solamente piensan en ellos y no piensan en el Perú. Entonces a ellos tenemos que... ¿Esos tienen nombre propio? A ver, empecemos con la lista. No se chupe, presidente. Yo no me chupo, pero yo estoy diciendo, el partido, digamos, de Perú Primero, que lo maneja Vizcarra. Lleno hay que ver quiénes son los que están ahí. El propio Partido Morado, hay que ver quiénes son los que están ahí. No necesitamos empezar a dar nombres porque quizás nos vamos a quedar cortos dando nombres. Y así sucesivamente empezamos a recorrer quiénes son sus allegados, que creo que por no, digamos, herirse sensibilidades, no vamos a empezar a decir, pero veamos de dónde aparece esa cabeza, con quién estuvo, dónde estuvo. Estuvieron con Vizcarra, estuvieron con Sagasti. Acuérdate que cuando Sagasti asume, una dama de doncellas periodistas fueron a entrevistarlo a Palacio de una manera muy delicada, y era la panacea, y los recibió como héroes a los familiares de Inti y de Brian. Sí, la izquierda tiene pues sus memorias. Acuérdese que llegaron con Fujimori al poder. Así es. El primer gobierno de Fujimori se gana con la izquierda. Este tema de Fujimori también es un tema que los que hemos afrontado, digamos, democráticamente y políticamente, y conocemos de Perú profundo, tenemos nuestras críticas. Y yo lo he dicho en su oportunidad, hoy día recién ha muerto, no es momento de críticas, sino es momento de condolencias, porque ha muerto un ser humano. Sí. Pero ya vendrá el momento de críticas, de las cosas feas, de las cosas malas, de las cosas terribles que sucedieron en su gobierno. Pero tampoco nos dejemos sorprender de los acontecimientos que ahora vienen a pedir perdón y todos vienen a ponerse de rodillas. Las hipocresías hay que dejarlas de lado. En un momento de crisis como está el Perú, donde el crimen organizado nos está avasallando, yo creo que hay que ser conscientes. Al Perú no podemos dejarlo así, que se vaya a la deriva, cuando tenemos una moneda potente, no porque haya habido un buen gobierno de manejo, sino porque tenemos un Perú que tiene la minería y los minerales han subido los precios. La señora Dina está en automático y lamentable, nos estamos dejando de lado al minero informal. Hay que formalizar al minero. Estamos dejando de lado la agricultura tradicional. Hay que formalizar al minero. Qué importante eso. ¿Cuánto se nos va de dinero
Así es. A Brasil, Se va a Brasil, se va a Bolivia. ¿No es cierto? Y estamos perdiendo divisas cuando necesitamos más dinero. Totalmente. Y el BCR no quiere intervenir. Entonces, Porque eso- no hay soluciones cuando eso es fácilmente solucionable. Señor presidente, yo le agradezco que haya venido a conversar con nosotros. En realidad, esto es importante, que nuestros políticos puedan conversar a través de los periodistas con el pueblo, que la gente pueda saber detalles, que se digan las cosas como son, que no se hable bajito, que se hable tal cual. Como Así yo es. al final pregunto lo que quiere saber el hombre de la calle, el hombre y la mujer, el hombre común y corriente. No hay que ser cultileído, no hay que ser muy bien hablado ni Y en meter este mucho plomo. momento donde hay un descontento generalizado por el propio comportamiento que tienen los políticos, creo que con mayor razón tenemos que hacer este tipo de entrevistas para que la ciudadanía que nos esté escuchando haga un análisis, especialmente los jóvenes. Estamos exportando cualidades, digamos, de desarrollo de los jóvenes. ¿Cuánto esfuerzo hemos hecho nosotros como padres de familia para darle una profesión, para darle una maestría a nuestros hijos? Claro. ¿Y dónde están? Están fuera. Porque no tienen oportunidad, porque tienen que estar ligados a un partido político, a un movimiento para que tengan una oportunidad de trabajo. Gente capacitada tenga que irse al extranjero a buscar trabajo. Pues esperemos que esto cambie. Yo le agradezco, señor presidente, que haya venido a conversar acá con nosotros en esta primera oportunidad en vivo y en directo. Y lo invito muy cordialmente a que lo hagamos otras veces más, porque es necesario. Usted, como partícipe de la política peruana, ya es un hombre, es el joven anciano de la tribu, ya tiene toda la sabiduría del gobierno como para podernos también decir por dónde puede ser el camino. Gracias, Oscar. Le agradezco sobremanera. Yo señor te presidente. agradezco, Oscar Eduardo.